Hola, shalom para cada uno de ustedes, el More Eliezer. Bienvenidos a un video más de nuestro canal Centro Educativo Shoresh. Bueno, estamos comenzando una serie de eh, lecciones muy interesantes, especialmente sobre el periodo del Segundo Templo. Y estamos también creando, bueno, ya hicimos un curso de este tema y esta es como una clase adicional y vamos a dar una especie de clases cortas. Te pedimos que nos ayudes. La única forma que podemos continuar es que te suscribas al canal y también le des a la campanita de las notificaciones y cada vez que tengamos un video, lo cual va a ser muy regular, necesitamos pasar de las 1000 personas, así que nos puedes ayudar y nos colaboras para que podamos seguir haciendo estos videos y poco a poco ir pues cambiando y haciendo mejores videos, ¿no? Por ahora, pues estamos en toda esa transición. El tema de hoy es el antijudaísmo y su evolución. Y en sí, esto es una serie que va a tener dos temáticas en forma paralela. Primero es la relación de Roma con los judíos y sus consecuencias a todos los niveles, nivel religioso, nivel político, nivel económico, eh, el antisemitismo y a la misma vez todo lo que sale de ese judaísmo, el judaísmo del Segundo Templo, y cómo es afectado por todos esos eventos, y el cristianismo, y la relación, el rompimiento de realmente de estas dos vertientes que surgen en una era en común. Aquí tengo un mapa antes que llegaran los romanos, también conocidos en el texto bíblico como Kitín. Tenemos a Grecia. Si vamos un poco hacia atrás, Asiria se llevó acá lo mejor de las 10 tribus de Israel, el resto se quedó y tuvo luego un contacto con el reino de Judá bajo la reforma de Ezequías y Josías, pero luego vino Babilonia que estaba acá y conquistó, y Babilonia atacó a Jerusalén, a la tribu de Judá y a la media tribu de Benjamín, se llevó lo mejor y dejó el resto, estamos hablando del tiempo de Jeremías. Ahora había un poco de gente acá, un poco de gente acá, bajo impuestos, bajo el dominio babilónico que había conquistado a Siria. Pero luego los persas y los medos, Persia conquista a Media y se forma el imperio medo-persa con Ciro el Grande, quien conquista a Babilonia, que había conquistado a Siria. Y luego de acá, de Macedonia, viene Alejandro el Grande, que conquista a todos, casi hasta la India, ¿ok? Y Egipto y forma la ciudad de Alejandría. Y en todo esto, básicamente, el pueblo que más impactó, podríamos decir de forma favorable y que integró a los judíos fue Persia. Los griegos, pues, no molestaron mucho a los judíos, a pesar de que sabemos de que hubo sacrificios en el templo, pero dentro de todo lo que es muy dañino de parte de Grecia es la literatura antijudía y la forma en que visualizaban, lo que pensaban realmente de la religión de Israel. Especialmente, pues lógicamente estamos hablando ahora de Jerusalén y de Yehudá y el templo, y de los judíos que estaban pues en todas las provincias a lo largo del imperio, y aquí que había una comunidad muy grande en Egipto también. Había en Italia en ese momento, a pesar de que estaba surgiendo, perdón, el imperio romano. Esto es importante porque esta literatura de Grecia va a tener un impacto muy grande en algunos de los grandes líderes y emperadores de los romanos cuando lleguemos a ese tiempo. Luego tenemos acá el Imperio Romano, el cual, pues, el imperio más poderoso del mundo, conocido Kitín, como Kitín en el texto bíblico, todo el norte de África, básicamente todo el Mediano Oriente y parte de lo que hoy es acá Rusia y Europa y parte de Britania.
Ahora, esto es muy, muy importante porque todo este poder, habían comunidades judías establecidas en muchísimas de estas regiones y había tolerancia hasta cierto punto y la razón es porque antes, inclusive antes que los romanos se convirtiesen en todo este poder, ya había presencia, ya habían comunidades y los romanos tenían cierta relación con los judíos acá en Italia. ¿Sí? Y sabemos que había pues comunidades en el tiempo de Pablo, que es antes de lo que vamos a hablar, pues la Biblia hace mención de Sardis y hace mención, esta era la tierra de básicamente de Sefarad. Tenemos presencia judía, Helena también en todo, básicamente en todo, y aquí está Judea, bueno, de eso pues vamos a hablar en detalles. Sin embargo, a pesar de que había tolerancia, eh, hubo momentos muy difíciles y básicamente tiene que ver con la literatura griega alrededor de lo que pensaban sobre la circuncisión, sobre el monoteísmo, y esto pues se traspasó al pensamiento de la sociedad alta romana que era la que tenía acceso a esta literatura. So, tenemos a César Augustus y se mostró tolerante a la religión judía, la cual existía en algunas ciudades de Roma, e hizo algunas donaciones al templo en Jerusalén. Su tolerancia con los judíos fue mayor que con otros pueblos, a pesar de que el pueblo romano consideraba el monoteísmo como raro, especialmente la circuncisión, que es pues lo que acabo de decir. Básicamente se habla que fue el primer emperador de Roma y mostró tolerancia a los judíos en Roma y en todo el imperio, y se le permitió no adorar a los dioses de la mitología grecorromana y tampoco tenían obligación o se toleraba que no adoraran a el emperador, lo cual era realmente muy mal visto. Y más adelante vamos a hablar del cristianismo y de algunas persecuciones relacionadas a esa temática y lo que los romanos pues, pensaban en un origen sobre tanto los judíos como también el cristianismo temprano. Pero luego viene Marcos Julio Cícero. La literatura griega no fue tan neutral como dije anteriormente hacia los judíos y vemos que tuvo un impacto especialmente en Marco Julio Cícero y se comenzó a hablar mucho de que había que desconfiar de los judíos y esto se esparció en medio de figuras muy importantes a nivel político y a nivel del Senado, a nivel de todo Roma. Y luego viene este hombre, este emperador que conocemos, Nerón, el cual pues era un hombre desajustado mentalmente, emocionalmente, y en el año 66 de la era común, Nerón cambia negativamente la relación entre los judíos y el imperio, en el imperio y Roma. Por su política contra los judíos en Judea, por sus excesos, por toda su situación mental y emocional. Y esto causa que ante la presión de Nerón y las acusaciones de Nerón hacia los judíos, haya un levantamiento contra el imperio romano y entonces expulsando eh, eh, básicamente una especie de celotas, de grupos celotes, expulsan a las legiones en Judea y se ordena a estas legiones aplastar pues la revuelta en Judea. Luego tendríamos que hablar otras razones de expansión y también de invitación de parte de los asmoneos, pero esa es otra temática. El asunto es que comenzaron los conflictos en la tierra de Judea con las legiones romanas. Una vez que Nerón se suicida, Nerón entonces envía a Vespasiano, el padre de Tito, hacia Judea para aplastar pues la rebelión, pero al poco tiempo
pues comete suicidio. Y durante el próximo año va a haber un caos terrible. Van a haber cuatro emperadores en Roma, del que vamos a hablar es de Vespasiano. Vespasiano es básicamente la clave en todo esto. Vespasiano es llamado a Roma para ser el nuevo emperador. Había sido enviado a Judea. Y tenemos en el judaísmo, pues en la literatura rabínica tenemos ciertas alusiones donde tenemos al rabino Ben Zakkai y hace pues un acuerdo o le hace un pedido, sea cierto, no sé si es un hecho histórico, pero es básicamente la explicación en la literatura rabínica de cómo el fariseísmo y cómo los sabios de Israel pues sobrevivieron precisamente a la aplastante victoria eh, de Vespasiano, el cual es llamado ante la muerte de Nerón a súbitamente a ser el emperador y deja a su hijo Tito eh, cerca del año 68. Deja a su hijo Tito a cargo de la misión de someter a esta rebelión y de sitiar a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y pues de aplastar completamente ese levantamiento, lo cual logra en el año 70 y caen los muros, cae la ciudad, eh, pues hay cuadros a través de Flavio Josefo y cuando digo cuadros históricos, narrativas, me refiero de que chorros de sangre descendían de la ciudad alta, pues por gravedad hacia la baja y que fue un evento eh, terrible y básicamente pues vemos que desde ese momento en adelante, desde el 68 en adelante, vemos un deterioro enorme garrafal en medio de la relación de judíos con Roma. Y también recordemos que habían judíos que no participaron, otros sí participaron, y pues no fue solamente en Judea, en la provincia de Judea, sino que fue a lo largo de todo el imperio que esto pues tuvo mucho peso. Así que tenemos aquí la destrucción del segundo templo, eh, el que apenas había sido terminado de expandir por Herodes. Bueno, tenemos este cuadro que lo sabemos, pero es aquí en adelante que se va a utilizar este evento significativo para, más que cualquier otra victoria del Imperio Romano, para como chivo expiatorio, ¿no? Como un ejemplo a otros pueblos que se levantan contra Roma y que se intentan levantar varias veces. Aquí tenemos la entrada triunfal, el arco del triunfo, el cual todavía está presente, y aquí tenemos los soldados romanos llevando la menorá del templo y utensilios del templo, y esto básicamente lo hace el hijo de Vespasiano, es quien construye esto en la entrada cerca de lo que se llama el Coliseo Romano, con el fin de que cada persona que fuera a Roma, lo más grande de Roma en sí era el Coliseo, y era pues donde el populacho podía ir y a los juegos y donde estaban los gladiadores y todo eso. La gente pasaba por ahí y era un recordatorio constante de esa victoria hacia la rebelión judía. El odio hacia los judíos en todo el imperio comenzó a crecer, a florecer como nunca antes, y las comunidades esenias que vivían fuera, no estaban dentro de la ciudad, fueron las primeras que perecieron. Ahora pues tenemos la literatura de los rollos del Mar Muerto, y tenemos la huida de la iglesia cristiana, de los primeros judíos, el grupo de Jesús que tenía sede en Jerusalén, se fueron a Pela, al norte de Israel, antes que los romanos llegaran en el 68 a rodear la ciudad y la ciudad pues cayera de hambre, de pestes, de tantas carencias. Al final pues todo pues tuvo que sucumbir.
El resentimiento de los judíos hacia los seguidores del movimiento de Jesús, los ebionitas, también creció y en contra de los netzerim, los cristianos helenos, pues como lo más, básicamente como todos, ¿no? Como si pusiéramos un ejemplo, pues tenemos muchísimos de ellos en el Nuevo Testamento, la enorme mayoría, que vienen siendo, pues, eh, tenemos menciones como Bernabé de Chipre, como Esteban, tenemos Apolos, Saulo de Tarso, entre muchos otros que lógicamente no estaban en Jerusalén, pero son mencionados, pero es un movimiento aparte. Y es este movimiento llamado Netzerim, lo cual en hebreo significa cristiano en el presente. Pues es un movimiento de corte de teología paulina, muy distinto al movimiento y al grupo y a la teología de Jesús. Y de eso es que estamos comenzando a dar las bases para entrar en la literatura de los rollos del Mar Muerto, especialmente en los poemas mesiánicos de Jodayot y toda en esta literatura del maestro justo contra el sacerdote de iniquidad o de justicia en el templo, 100 años antes de la aparición de Jesús. Y hacia allá vamos, pero estoy formando las bases primero para que nos localicemos. La descentralización del judaísmo como religión del segundo templo. Ahora comienzan judíos a esparcirse, a tener menos influencia en el imperio, a irse lo más lejos que puedan del dominio romano, lo cual era cosa muy difícil. Y no es lo mismo que aquellas grandes ciudades, metrópolis, estaban llenas de judíos y tenían mucha fuerza política precisamente por lo numerosa que era. La poca importancia financiera que ahora representa la destrucción del templo, la cual le dejaba a Roma, porque cada hombre, solamente los hombres de 20 a 50 años tenían que pagar impuestos del templo de Jerusalén. Pero ahora, al no haber templo, eso no significa que no va a haber impuestos. Ahora vamos a ver eventos muy significativos en relación a esto. La necesidad de Vespasiano crear una línea nueva, una dinastía nueva, porque él no era de la dinastía o de la línea de César, ¿no? Así que ahora tenía que buscar medios de probar a el imperio romano que podía mantenerlos seguros de la amenaza de estas sublevaciones o de estas rebeliones, levantamientos judíos en el imperio, desde Nerón, pudiéramos decir, en adelante, de forma grande, ¿no? O significativa. Así que por medio de conquistas poderosas y de crear una propaganda, y esto es muy importante porque no había televisión, pero el sistema ha sido el mismo. El gobierno utilizó todo esto a fin de, vamos a ver cómo se crea y se va forjando las bases para el odio, el antijudaísmo a lo largo, y luego cuando Roma se convierte en un poder religioso, ya esas bases estaban completamente sentadas y establecidas. Aquí vemos, no se ve muy bien la foto, pero Nerón envía, antes de suicidarse lógicamente, envía a Vespasiano a pues aplastar esto, pero las cosas no salieron muy bien. Varias legiones fueron destruidas. Más adelante, en el tiempo de Adriano, que va a ser el próximo video, vamos a ver exactamente lo mismo con Bar Cosiva, con el hijo de la estrella y con el rabino Akiva, que en un tiempo lo apoyó. El poder de la propaganda antijudía como medio de establecer poder político. Así que Nerón buscó esconder la realidad del levantamiento contra Roma, pero hubo un alto precio en las legiones romanas. Vespasiano cambió la estrategia y presentó esto como una victoria contra los judíos y contra la destrucción del templo, como una expansión, no como algo negativo, sino que no, estamos expandiendo nuestro poder del imperio y soy capaz de mantener la seguridad del imperio, y escondieron por 4 años las grandes pérdidas causadas por este levantamiento.
tanto en vidas, en legiones, habían que pagarle a esos soldados, hubo que mover legiones de muy lejos porque cada vez era una especie de guerra al estilo guerrilla. Luego podríamos hablar un poco de Masada, podríamos hablar de muchas cosas, pero el tema, la temática es cuál es el fundamento, la base eh, de todo este antijudaísmo que luego se va desarrollando y se va a desarrollar en el poder político y religioso. Vespasiano lo primero que hace para hacerse un nombre y a sus hijos, a su dinastía, estamos hablando de Tito, entre uno de ellos, eh, el Palacio de la Paz. Construye este enorme palacio lleno de riquezas, lleno de estatuas de los grandes conquistadores en la historia del imperio, y él se pone ahí también. Entonces Vespasiano construye esto y pone básicamente riquezas en este Palacio de la Paz, donde pone las victorias de Pompeyo en su campaña contra Grecia, la de Augusto con tesoros de Egipto, y luego pone el oro y las copas del templo y probablemente la menorá y todo lo más que se pudo traer. Era como un display, era como aquí yo soy también salvador de Roma. Mi dinastía también es importante, mi conquista es muy importante. Y todo esto, pues básicamente pago parte de esto, pues por medio de los tesoros, ¿no? Que se extrajeron del templo. Esta propaganda política a expensas de los tesoros del templo de Jerusalén. Y hubo varias construcciones enormes que tanto Vespasiano como su hijo Tito y Domiciano, su otro hijo, quien es el más agresivo contra los judíos, construyeron el Arco de la Victoria camino al Coliseo Romano para recordar a todos los ciudadanos romanos del triunfo de su familia sobre los judíos. Este mayormente es Domiciano. Igualmente con estos tesoros ampliaron enormemente el templo de Júpiter en Roma y el Coliseo romano. Entonces, hoy vemos todas estas grandes estructuras. Sin embargo, la mayoría de personas no saben pues toda la influencia financiera detrás de todo esto a expensas de esa victoria. Y aquí lo otro, que esto es una idea brillante de propaganda, y es que acuñaron monedas y cada moneda tenía una razón de ser y llevaba un mensaje. Mientras Nerón quiso que el pueblo no se enterara de la crisis que el levantamiento en Judea estaba trayendo, Vespasiano lo vio como una oportunidad. Y entonces aquí dice recepta, en otras palabras, y aquí dice Judea, ¿no? Dice Judea recepta. Volvimos a retomar lo que era nuestro. Eso es lo que significa. Y aquí es de Victa, es la victoria de Judea sobre Judea. Y vemos entonces, vamos a ver la palmera, Tamar en hebreo, vamos a ver a un judío llorando o en una posición, y vemos la nariz y comenzamos a ver el poder de la propaganda, ¿no? En todas estas cosas. Y mujeres solas o mujeres solas con niños, sin hombre, como en otras palabras, hemos vencido a los hombres y lo que quedaron fueron mujeres y niños. Y eso es un mensaje claro. No se necesita tener internet ni tener nada porque lo que pasaba por las manos de la gente en todo el imperio era las monedas y era el dinero de diario para hacer transacciones, para todo. Pero por un lado estaba la cara de Vespasiano o de Dionisio, y por el otro lado era un recordatorio constante de esa victoria. Y aquí tenemos otras donde hay un hombre, hay una palmera que era el símbolo de prosperidad
de Judea, aquí dice Judea, y aquí básicamente vemos el lloro, el desaliento de una mujer o de un hombre judío. Acá vemos el poder de Roma frente a un judío que está como llorando, como pensativo. Y todo esto es un mensaje, eso acuñaron una gran cantidad de mensajes en monedas a fin de que esto fuera algo constantemente recordado. No lo hicieron con la conquista contra Egipto ni contra los griegos, pero sí lo hicieron hacia Judea. Y aquí pues vemos un judío pues como que llorando, vemos Judea, vemos que recuperamos a Judea. Y luego viene algo terrible, y este algo terrible es lo que se conoce como el Fiscus Judaicus. El Fiscus Judaicus es este impuesto, no es como el anterior que se pagaba. Esta es la moneda del Fiscus Judaicus, y esta moneda ya no, esto no era un impuesto únicamente para los hombres de 20 a 50 años. Ahora esto era un impuesto para niños, niñas, hombres, mujeres de temprana edad, donde los judíos tenían que pagar por la destrucción y por la guerra que habían, o por todos los daños de las legiones, todo lo que se había hecho. Y esto no solamente tiene una implicación enorme en la economía de los judíos en el imperio, sino que también, como vamos a ver, tiene un efecto, un efecto enorme en todas las comunidades judías y en las relaciones de comercio y en las relaciones entre aquellas personas que eran romanas o que trabajaban para el imperio y su relación social y económica con los judíos. Entonces es aquí cuando todas estas legiones son movidas acá y cuando tenemos este aplastamiento vemos que los judíos, estas líneas que vemos acá, básicamente son estas flechas, son los lugares principales donde hubo una especie diríamos, de éxodo hacia todas esas áreas en el imperio, pero cada una de esas comunidades bajo el imperio romano tenían la obligación de cubrir el Fiscus Judaicus. Y más, me estoy adelantando un poco, pero si alguna persona no judía estaba circuncidada o simpatizaba con los judíos o hacía muchos negocios con los judíos y se le antojaba a la persona que representaba a Roma, tenía la autoridad de también incluir a esa persona dentro del Fiscus Judaicus. So, básicamente ser judío, esto fue eh, una estrategia increíblemente poderosa en contra de los judíos en todo el imperio y en todas las provincias, y lo cual fue separando y fue abriendo una brecha entre lo que, pues, las relaciones que la gente había tenido con los judíos y la relación que ahora la gente tenía. So, Domiciano, el hermano de Tito, hijo de Vespasiano, fue el emperador con mayor opresión económica y discrimen hacia los judíos. Así que en estos puntos eran como que las concentraciones más grandes de judíos, donde pues se dieron estos Alexandria, Jerusalén, Roma, y lógicamente en todo el Asia Menor también todo depende del tiempo, pero el mapa que di anteriormente es más factible en eso. Ahora, ¿qué sucedía si alguien no cumplía con este impuesto? Bueno, toda persona que fuera acusada de ser judía o se sospechara hacerlo por estar circuncidada, o toda persona con relaciones de amistad con judíos o apariencia de llevar una vida con prácticas judías, debe cumplir con el impuesto de los judíos. O todos los griegos, todas las personas que eran justos a las puertas, que les interesaba el judaísmo,
que iban a la sinagoga, pero eran esclavos y no se podían convertir. Este fue uno de los eventos que realmente el camino del judaísmo, que en una ocasión llegó a tomar a ser el 20% de la población de 50 a 55 millones de personas en el Imperio Romano, el 20% eran judíos, y más una enorme cantidad de gentiles que se acercaban a la sinagoga, a pesar de que no podían hacer conversión formal, se llama los justos a las puertas. Esto realmente trajo un desbalance inmediatamente y un impacto enorme en el pensamiento y en las relaciones entre los gentiles y los judíos. Aquí tenemos a Nerva y tenemos a Trajano. Trajano no era hijo biológico de Nerva. Nerva es quien sustituye básicamente a Domiciano. Y esto es importante porque Nerva como que trajo todo, se dio cuenta del impacto tan grande y básicamente trató de llevar todo, quitar el fiscus judaicus y volver a restablecer el sitial que los judíos tenían en el imperio, pero lamentablemente al año de ser emperador muere y su hijo Trajano, que había quedado huérfano, que había sido adoptado por Nerva, que había perdido a su padre en las batallas contra los judíos, era parte y era oficial de las legiones contra los judíos, y el cual tenía mucho resentimiento contra los judíos, vuelve al año y retoma pues todo ese odio y todo ese sentimiento y quiere hacerse un nombre para él mucho más porque no era hijo biológico y era solamente era hijo adoptivo de Nerva. Y finalmente tenemos a Adriano y su sentimiento antijudío. Adriano dijo, bueno, hubo una rebelión en el tiempo de Trajano, hubo una rebelión en el tiempo de Vespasiano y Tito, que fue la que se causó cuando Nerón fue enviado a aplastar esa rebelión. Tenemos que buscar una fórmula que quite toda aspiración judía de que nunca más la tierra, ni Jerusalén, ni el templo, que absolutamente los judíos queden dispersos por el mundo, que se cambie el nombre de la tierra de Judea, se cambia a la provincia filistea o palestina, ¿no? Siriaca Palestina, como para humillar y para los antiguos enemigos de Israel. Y es de ahí en adelante que se comienza a llamar a Judea bajo el nombre de la provincia siriaca filistea, filistín o palestina. Y Adriano y su sentimiento antijudío, Adriano estableció una nueva fórmula aquí, para terminar con los levantamientos de los judíos hacia Roma, los cuales tomaron lugar en el reinado de varios emperadores y decide construir una ciudad nueva en honor a Júpiter en Jerusalén, llamada la Capitolina, con un boulevard famoso llamado la Avenida Cardo o el Boulevard Cardo. Eh, y hubo momentos en los cuales los judíos solamente en el día de Yom Kippur podían ingresar a la ciudad. Y una ciudad aplastada encima de las 480 sinagogas que dice Flavio Josefo que había, básicamente se aplastaron y se hicieron templos o negocios relacionados a Júpiter y pues a otras cosas que no tenían que ver absolutamente nada con haber sido estos lugares alguna casa de adoración judía en algún momento. Esto es básicamente la clase de hoy como un preludio de lo que vamos a estar haciendo. Nos ayuda enormemente. Realmente no podemos continuar si no se suscriben al canal, si no le dan like, por favor, compartan esto con otras personas, porque es muy relevante, es muy importante para nosotros para poder seguir haciendo este trabajo, mejorarlo, ver cómo hacemos videos animados, ir aprendiendo todo esto. Hay muchos videos en nuestro canal y dentro de eso, algunos los vamos a retirar
y vamos a mejorarlos, vamos a hacerlos más cortos porque hay videos muy largos. Así que estamos en ese proceso, pero nuestra meta es sobrepasar las 1.000 personas y poder realmente hacer un buen canal donde podamos traer todas estas lecciones. Así que gracias por estar con nosotros, Mora Eliezer, Centro Educativo Shoresh. Dale like, dale a la campanita para las notificaciones y hasta la próxima. Shalom para cada uno de ustedes.